Buenas noches y bienvenidos al episodio 3 de Hablemos como Bereanos. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema ¿diezmar o no diezmar? Esa es la pregunta. Este tema viene porque recientemente en las redes sociales ha explotado otra vez esta crítica a la iglesia y a líderes cristianos por parte de personas que realmente no pertenecen a la iglesia la mayor parte de las veces, y cuestionamientos acerca del diezmo, la opulencia o vida ostentosa de algunos líderes, si es válido o no es válido diezmar en la iglesia del nuevo pacto, y otras preguntas que vamos a evaluar hoy a través de este programa, que espero que sea de edificación para ti. Así que, para comenzar, queremos establecer una línea clarísima acerca de la ética de los líderes cristianos en las iglesias. La Biblia es clara, es concisa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que el ministerio no puede ser fuente o justificación para el abuso espiritual en ninguna manera, especialmente en áreas financieras. Por ejemplo, Miqueas 3:11 habla acerca de gobernantes, líderes religiosos, profetas, que solamente con sobornos o pagos ilegítimos están dispuestos a hacer ese trabajo. También en Jeremías 23, del 1 al 2, se reprende a los pastores que destruían y dispersaban el rebaño, pero se nutrían de ellos y tomaban para ellos lo mejor y dejaban el rebaño descuidado. Ezequiel 34, 2 al 4 condena a los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan a las ovejas. Primera de Timoteo 3:3 y Tito 1:7 establecen que el líder no debe ser codicioso y mucho menos de ganancias deshonestas. En Primera de Pedro 5:2 se le ordena a pastorear no por ganancia deshonesta. O sea, Pedro le dice que a los pastores, que el príncipe de los pastores vendrá a pedir cuenta y que no podemos pastorear a base de ganancias deshonestas. Segunda de Pedro 2:3 nos advierte que algunos harán mercadería de los creyentes. Y sí, todo eso lo hemos visto una y otra vez en la iglesia, o en eso que podríamos decir popularmente, en la viña del Señor se da todo eso. Siempre han existido falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos ministerios, falsas iglesias, pero la falsedad o la existencia de la falsedad no niega la existencia de los verdaderos. Y por ejemplo, hay ministerios que sí tenemos que, como quien dice, cobrar algún curso, por ejemplo, como hacemos en Berea Online Institute, porque nos sustentamos, el ministerio corre a través de esa inversión. Pero cuando, por ejemplo, en Berea Online usted paga un curso, prácticamente por 8 clases está pagando menos de $20 por clase. Y se le están dando materiales, se le está dando tiempo fuera y dentro del salón de clase, y se le están dando un sinnúmero de herramientas que son horas de trabajo. Y cuando las finanzas de un ministerio están claras y están abiertas a los miembros del ministerio, no hay por qué tener dudas de cómo se está invirtiendo. Y mucha gente dice, ¿cómo es posible que ustedes
logren esto con estas finanzas, ¿verdad? Y ahí es que viene la poderosa mano de Dios. Pero desde afuera, la gente tiene sin número de opiniones. En una ocasión hicimos una escuela de profetas en una iglesia que no era la nuestra y se pidió un donativo, se cobró, como usted lo quiera decir, una cantidad de dinero para cubrir impresión de materiales, alimentos. Iba a ser más de 12 horas de aire acondicionado, agua, luz, café. Y hubo gente que literalmente probablemente no van a la iglesia, ¿verdad? Porque uno va a los profiles, yo dejé de hacer eso hace tiempo, y uno ve que la persona no cree en el Señor, no pertenece a la iglesia, no entiende la dinámica de un templo, de una iglesia, del cuerpo de Cristo, o tiene una perspectiva de lo que es la iglesia católica, que ciertamente, pues, del Vaticano hacia acá, pues hay unos recursos, o deberían haber unos recursos, para hacer la obra apostólica de la iglesia, que se deben proveer desde la estructura grande de una iglesia que está en todo el mundo. Eso no necesariamente es así. Recuerdo que hace un tiempo atrás, los maestros de mi colegio, el Colegio San Antonio de Isabela, donde yo estudié de kinder a cuarto año, habían trabajado toda su vida en ese colegio prácticamente por vocación, porque el ingreso como maestro en ese colegio privado no era el mismo que en la escuela pública del Departamento de Educación. Y habían pagado un plan de retiro en la arquidiócesis, en la diócesis donde el colegio pertenecía. ¿Qué sucedió? El colegio se cerró, ellos quedaron sin empleo y maestros retirados perdieron sus pensiones. Pues ahí uno puede decir, oye, de tantos fondos que hay en la iglesia, desde el Vaticano hasta la diócesis, ¿por qué no se respaldó económicamente a estos servidores de Dios, educadores que entregaron sus mejores años a esta institución educativa de base de fe católica? Pues esas cosas pasan y por eso yo entiendo cuando la gente se pregunta si debemos diezmar o no diezmar en la iglesia. Pero hay perspectivas, ¿verdad? Está la perspectiva del que está dentro del sistema y lo entiende, y la perspectiva desde el exterior, y las perspectivas que simplemente quieren hacer daño o que por recibir likes, shares y monetizar se montan en el tren, en la tendencia, para tener algo de qué hablar y así también generar audiencia. Así que todo eso lo vamos a estar analizando, pero sobre todo, ¿qué es el diezmo? Si diezmamos o no diezmamos en el nuevo pacto. Y vamos a verlo a través de la palabra, como buenos bereanos. Recuerde que los bereanos escuchaban las enseñanzas de Pablo y no tomaban todo por cierto. Evaluaban lo que Pablo enseñaba y en sus casas escudriñaban si lo que Pablo había dicho era cierto o no. Así que en este video, en este programa que usted va a ver hoy, voy a mencionar muchísimos versículos bíblicos, ¿sí? Y usted tiene la responsabilidad, juntamente conmigo, de buscarlos en la Escritura, de estudiarlos a fondo y de llegar a sus propias conclusiones en fe, bajo la iluminación y el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Así que muchas personas yo he escuchado que hacen un argumento teológico, ¿verdad?, acerca de por qué en la iglesia no se debe diezmar. Y el argumento básicamente dice que el diezmo es de la ley, o sea, de la ley, de la Torá, de la ley que se le entregó a Moisés en el Sinaí, y que nosotros ya no estando en la ley, sino en la gracia, en el nuevo pacto,
no tenemos por qué diezmar, porque ese pacto de la ley pues ya no está vigente en nuestras vidas y el que está vigente es el nuevo pacto. Ahora bien, ¿es el diezmo exclusivo de la ley en la escritura? Consideremos los siguientes versículos. Vamos a hablar de Abraham. En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, cosa que Pablo en Romanos utiliza para explicar la fe salvadora y la fe del nuevo pacto, y la gracia del Señor por medio de la fe en el nuevo pacto, diciendo, Abraham no fue justificado por obras de la ley, sino por el creer con fe. Así que Romanos 4, de 1 al 5, es un eco de Génesis 15:6, donde habla que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Santiago dice que la fe de Abraham se demostró por obras, porque la fe sin obra es muerta. Así que Abraham creyó, pero no solamente creyó, actuó en base a esta fe, y produjo unos frutos de fe. Y esa fe con obras le fue contado a él por justificación, por justicia. Y el justo por la fe vivirá. Así que en Gálatas 3, del 6 al 9, nos dice que los que viven por la fe son llamados hijos de Abraham. Y esto quiero traerlo bien enfático. Todo el que vive por la fe como vivió Abraham es llamado hijo de Abraham. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Y todos los que estamos en el nuevo pacto recibimos la gracia del Señor y la potestad de ser llamados hijos de Dios porque tuvimos la fe como la de Abraham. Así que en Gálatas 3:17, Pablo dice, la ley vino 430 años después de la promesa y no podía anularla. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Que la promesa que Dios le hizo a Abraham es 430 años anterior a la ley que Dios le dio a Moisés en Sinaí para constituir el pueblo de Israel como una nación santa. ¿Ok? Así que todo lo que hizo Abraham fue hecho antes de la ley y no fue hecho por ordenanza de la ley, sino que fue hecho por fe en Dios. ¿Ok? Abraham entonces, si vamos a Génesis 14, nos relata que hubo una guerra entre dos coaliciones de reyes. Por un lado, 4 reyes orientales combatieron contra 5 reyes en la región de Canaán. Y Lot fue llevado cautivo por la coalición invasora. Lot, el sobrino de Abraham. Abraham entonces reunió a sus hombres, persiguió a los captores y rescató a Lot y a sus posesiones. Y venció sobre estos reyes invasores que habían secuestrado, por decir así, a Lot, su familia y los bienes de Lot. Después de la victoria, se le aparece a Abraham, este sumo sacerdote del Dios Altísimo, que es rey de paz, rey de justicia, de la ciudad Salem, que se llama Melquisedec, un personaje del cual podemos discutir en otro tiempo muchísimas cosas, pero vamos a limitarnos en este momento al acto en fe que hizo Abraham. En Gálatas 14, 18 al 20, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo el botín que él había ganado en la guerra. Todo el botín de guerra que Abraham en ese combate con estos reyes invasores obtuvo fue diezmado para ofrecérselo a Dios, entregándoselo a Melquisedec. En Hebreos 7, del 1 al 10, dice, el autor de Hebreos vuelve sobre este acontecimiento para mostrar la grandeza del sacerdocio de Melquisedec y aún para decir que Leví diezmó en los lomos de Abraham.
Entonces nos preguntamos, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, ¿vivía bajo la ley? ¿Era una ordenanza de la ley, un mandamiento de la ley? ¿Lo hizo por obligación de la ley mosaica de la Torá? ¿O lo hizo por fe en Dios? La respuesta bíblica clara y teológicamente sana es que Abraham diezmó porque tenía fe en Dios y porque estaba reconociendo que su victoria y su prosperidad provenían de Dios. Por ende, entregó al sacerdote del Dios Altísimo, al rey Melquisedec, el diezmo de todo el botín de guerra. Esto no lo hizo porque hubiera una ley que ordenara, obligara a diezmar. Lo hizo porque le nació de su corazón en fe entregar ese diezmo al Señor, poniéndolo en manos de Melquisedec. Así que tendríamos que preguntarnos en este momento si Abraham entonces fue un caso excepcional, ¿verdad? Un caso único de diezmo antes de la ley de Moisés en la historia de los patriarcas de la Biblia. Pues no, Jacob también se comprometió con Dios luego de ver aquella visión de Betel, la escalera donde veía los ángeles subir y bajar. Él dijo en Génesis 28, 20 al 22, si Dios, él hizo un voto con Dios y dijo, si Dios me guarda, me da pan, vestido y me hace regresar en paz, el Señor será mi Dios y le daré el diezmo de todo. Jacob vivió bajo la ley. La respuesta otra vez es no. ¿Por qué Jacob, descendiente de Abraham, conocía el diezmo? ¿Será porque Abraham lo practicó? ¿Por qué Jacob dijo, si el Señor me prospera, me bendice, me suple todo lo que yo necesito, como Él es mi Dios, yo le voy a diezmar? Hizo un compromiso con Dios de diezmar, porque si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú me suples todo lo que yo necesito, de todo lo que tú me des, como tú eres mi Señor, yo te voy a diezmar. Es un lenguaje muy profundo y anterior a las ordenanzas de la ley. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos en las redes sociales, teológicamente hablando, entre comillas, que el diezmo es solamente de la ley, porque definitivamente no es así. Cuando los judíos, ¿verdad? En el periodo del Segundo Templo, lo que le conocen también como el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento, el último libro escrito en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se produjeron muchísimos libros y en esos libros que no están en nuestro canon protestante, muchos de ellos tampoco están en el canon católico, ni en los libros deuterocanónicos católicos, sí escribieron unos libros que, a pesar de no ser canónicos o la base de nuestra doctrina, reflejan lo que en esa cultura y en ese tiempo, el tiempo en que llega Jesús, pensaba la gente de cosas que se practicaban tanto en la ley como de cosas que eran tradiciones antiguas desde Abraham hasta ellos, incluso desde Adán hasta ellos. Y hubo un libro que se encontró también en los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, que se llama el libro de los jubileos,
Otro tema que no puedo tocar aquí, aunque me siento tentado en hacerlo. Pero el libro de los jubileos narra algo bien curioso. En los capítulos 31, 32, pero específicamente en el 32, para darte una cita más concisa, los escritores del libro que hicieron una cronología de los hechos de Génesis y parte de Éxodo, dividiendo todas esas narrativas en jubileos, o sea, 49 años, 7 semanas de 7 años cada una, 49 años en 49 años. Era como ellos le pusieron tiempo a los eventos desde Génesis hasta parte de Éxodo. Pues entre esos eventos que ellos narran en esos jubileos, ellos explican que Jacob diezmó en un momento dado, cumpliendo el voto que le hizo al Señor de si tú me suples, si tú me prosperas, si tú me bendices, tú serás mi Dios y yo diezmaré de todo. En esa historia, miren qué interesante, le voy a leer una porción. Y recuerda que estoy leyendo el libro de los jubileos, capítulo 32. Y dice, y pasó que aquella noche en Betel, y Leví soñó que habían ordenado sacerdote del Dios Altísimo, que le habían ordenado sacerdote del Dios Altísimo, a él y a sus hijos para siempre. O sea, está hablando que Leví, antes de que la ley estableciera a los levitas como sacerdotes, ya él había soñado eso siendo hijo de Jacob. Dice, y Jacob se levantó muy temprano en la mañana del día 14 de este mes y dio el diezmo de todo lo que había venido con él, tanto de hombres como de ganado, tanto de oro como de toda vasija y prenda de vestir. Sí, dio el diezmo de todo. En aquellos días, Raquel quedó embarazada de su hijo Benjamín. Jacob contó sus hijos desde él hacia arriba, y Leví cayó sobre la porción del Señor. Y su padre le vistió con las vestiduras del sacerdocio y llenó sus manos. O sea, igual que Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, el libro de los jubileos dice que Jacob, entendiendo que Leví era la porción del Señor, era el sacerdocio, le entregó a Leví ese diezmo. Pero fíjese, dice, y el día 15 de este mes trajo al altar 14 bueyes de entre el ganado, 28 carneros, 49 ovejas y 7 corderos y 21 cabritos como holocausto sobre el altar del sacrificio, de grato aroma delante de Dios. Este fue su ofrenda como consecuencia del voto que había hecho de dar la 10ª parte, el diezmo, junto con la ofrenda de fruta y las ofrendas de bebida de los demás. Y cuando el fuego lo hubo consumido, quemó incienso sobre el fuego, encima del fuego. Y como ofrenda de acción de gracias, ofrendó 2 bueyes, 4 carneros, 4 ovejas, 4 machos cabríos, 2 ovejas de 1 año y 2 cabritos. Es una ofrenda de acción de gracias adicional al diezmo. Y así hizo diariamente durante 7 días. Y él, todos sus hijos y sus hombres comieron esto con alegría allí durante días. Y bendiciendo y dando gracias al Señor que lo habría liberado de todas sus tribulaciones y le había dado su voto. Y diezmó todos los animales limpios e hizo un holocausto, pero los animales impuros no se los dio a Leví, su hijo. Y le dio todas las almas de los hombres, y Leví ejerció el oficio sacerdotal en Betel antes que Jacob su padre, en preferencia a sus 10 hermanos
y fue sacerdote allí. Actuó como sacerdote. No se extrañe que esto ocurra porque durante la historia de los patriarcas, incluyendo Job, antes de la ley, dentro de las familias se ejercía un rol sacerdotal familiar. Job era el sacerdote de su casa, fue sacerdote de sus amigos. Abraham, Jacob, Leví también aprendieron a dar ofrendas. Noé ofrendó cuando salió del arca. Esta costumbre sacerdotal se plantea desde Génesis 3 en que Dios mismo mata un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, vistiéndolos con pieles. Así que el sacerdocio no comenzó tampoco en el libro de Levítico, en la Torá, en la ley. No comenzó en el Sinaí. Así que Jacobo hizo su voto, así volvió a diezmar el diezmo del Señor, lo santificó y se volvió santo para él. Y por esta razón está ordenado en las tablas celestiales como ley para el diezmo. El diezmo para comer delante del Señor de año en año en el lugar escogido para que habite su nombre. Y a esta ley no hay límite de días. Es para siempre. Esta ordenanza está escrita para que se cumpla año tras año, comiendo el segundo diezmo delante del Señor en el lugar que ha sido escogido. Y nada quedará de ella de este año al año siguiente, porque en su año comerá la semilla hasta los días de la cosecha, y vino hasta los días del vino, y el aceite hasta los días de su temporada, y todo lo que quede de ella y envejezca será considerado impuro, será quemado con fuego porque es impuro. Y dice después, y todos los diezmos de los bueyes y las ovejas serán santos para el Señor y pertenecerán a sus sacerdotes, los cuales comerán delante de él de año en año, porque así está ordenado y grabado acerca del diezmo en las tablas celestiales. Esto no es canon cristiano occidental. En la Biblia etíope lo va a encontrar. Pero en el canon occidental europeo, católico y el canon protestante, obviamente, no lo va a encontrar. Pero aquí dice algo interesante, y es que el diezmo está escrito en tablas celestiales, no terrenales, no en las tablas que Dios le dio a Moisés, unas tablas anteriores a aquellas tablas de Moisés. Y esto usted no lo tiene que ir a predicar, pero te da una perspectiva de cómo el judío de el periodo del segundo templo, de ese tiempo cuando nace Jesús, entendía el diezmo. Sí entendían que tenían que diezmar porque la ley lo legisló, lo ordenó, pero entendían que sus patriarcas, sus padres, habían diezmado porque tenían de alguna manera fe en una revelación de unas tablas celestiales en que a Dios, por ser nuestro Señor y prosperarnos y suplirnos todo, se le diezmaba. Esto nos da a entender una interpretación al menos de cómo se veía esta historia anterior a la ley acerca del tiempo. Así que, continuando, no estamos, obviamente, nosotros los creyentes no estamos bajo la ley, pero tampoco podemos despreciar la revelación que contiene la ley. El Nuevo Testamento enseña claramente que el creyente no está bajo la ley mosaica como régimen de justificación y condenación, pero dice en Romanos 6:14
No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7, del 4 al 6, hemos muerto al antiguo régimen de la letra para servir en novedad de espíritu. Romanos 10:4 dice, Cristo es el fin o meta de la ley para justicia de todo aquel que cree. Gálatas 2:16, nadie es justificado por las obras de la ley. Gálatas 3:23 al 25 dice que la ley cumplió una función pedagógica hasta Cristo. Gálatas 5:18 dice que quienes son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Hebreos 8 del 6 al 13 dice que Cristo es mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Pero no estar bajo la ley mosaica no significa que debemos desechar el Antiguo Testamento o considerarlo inútil. Pablo dice en Romanos 7:12, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Primera de Timoteo 1:8 dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Romanos 15:4 dice, las cosas escritas anteriormente fueron escritas, o sea, escritas en la ley, fueron escritas para nuestra enseñanza. Primera de Corintios 10:6 dice, los acontecimientos de Israel sirven como ejemplo y amonestación a nosotros que vivimos en el nuevo pacto. Segunda de Timoteo 3:16 al 17, dice, toda escritura es inspirada y útil para enseñar, corregir e instruir. Eso incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con la etapa del Antiguo Testamento antes de la ley, la etapa de la ley y los profetas y el Nuevo Testamento después de Cristo. En este contexto de la validez en términos de revelación y enseñanza de la ley, si se usa legítimamente, como decía Pablo, para nosotros que estamos en el nuevo pacto en la iglesia, Jesús dijo algo que es sumamente importante y que quiero tocarte ahora. En Mateo 13:52, Jesús dijo, todo escriba docto en el reino de los cielos se parece a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por tanto, en este contexto, una persona docto en el reino de los cielos no describe meramente a una persona con mucha información. Se refiere a un conocedor de las escrituras que ha sido convertido en discípulo del reino y que ahora interpreta el tesoro antiguo a la luz de la revelación de Cristo. El tesoro del Antiguo Testamento interpretado a la luz de Cristo son los tesoros viejos. Y ese intérprete que puede interpretar el Nuevo Testamento también porque ha sido nacido de nuevo y discipulado en el reino de los cielos, en el evangelio del reino, puede explicarte el Antiguo y el Nuevo Testamento para sacar de ambos tesoros. Y ese es el tipo de escriba o maestro o intérprete de las escrituras que tenemos que ser usted y yo. Es interesante que en Malaquías y Ageo se habla sobre el sostenimiento de la casa de Dios. Y yo creo que el versículo más famoso y conocido en las iglesias es de Malaquías 3, ¿verdad? Relacionado con el diezmo. Aunque mucha gente, pensando que es diezmo, pasa por alto otros niveles que tiene ese tesoro del Antiguo Testamento en Malaquías 3. No solamente habla de diezmo, habla también de ofrendas, pero más que de diezmos y ofrendas, Malaquías 3 y Ageo hablan de la actitud del corazón para con Dios reflejada en esa ofrenda y en ese diezmo que le damos y le entregamos al Señor para el sostenimiento de la casa, del templo, de la iglesia, de la congregación, de todo lo que conlleva ese lugar de reunión. Por ejemplo, Ageo 1, del 2 al 11,
reprende a los repatriados, porque vinieron de Babilonia, por atender sus propias casas mientras descuidaban la reconstrucción del templo. Habacuc, en este contexto, está diciendo, mira, estamos aquí reconstruyendo el templo y ustedes están envueltos en sus propias casas, que están artesonadas, están hermoseadas, están de lujo ya, pero la casa del Señor está desolada y vacía, está en ruinas todavía. ¿Cuándo van a estar dispuestos a restaurar la casa de Dios? El Dios que les ha permitido regresar del exilio en Babilonia y restaurar sus propias casas. También Malaquías, del 3 al 18, no menciona solamente el diezmo, como les mencioné, habla de diezmo y ofrendas, pero hay un problema integral aún mayor. En este libro, el contexto incluye sacerdotes que despreciaban el nombre de Dios, los vemos en Malaquías 1 del 6 al 14, ofrendas defectuosas, o sea, ofrendas que no eran lo mejor para el Señor, en Malaquías 1 del 7 al 8, corrupción ministerial en Malaquías 2 del 1 al 9, injusticia social en Malaquías 3, 5 y retención de diezmos y ofrendas en Malaquías 3 del 8 al 10. Es interesante que no se le está diciendo al pueblo, mira, no retengan el diezmo y la ofrenda porque a Dios le hace falta. No retengan el diezmo y la ofrenda porque la casa del Señor necesita tener alimento. Los que ministran en la casa del Señor necesitan comer del diezmo. Los levitas, los descendientes de Leví, que fueron escogidos por Dios para el sacerdocio, necesitan alimentarse. Hay alimento en mi casa. Así que vemos que cumpliendo Malaquías como profeta con la ley, está invitando al pueblo que se ha distanciado de la ley y le dice, miren, recuerden lo que dice la Escritura. En Números 18, 21 al 24 dice que los levitas se sostienen para el servicio en el tabernáculo utilizando ese diezmo. En Números 18, 25 al 32 dice que los levitas también entregaban el diezmo de los recibidos. En Deuteronomio 12, del 5 al 7 y del 17 y 19, dice que parte de las dádivas se relacionaba con la adoración y celebración delante de Dios. En Deuteronomio 14, 22 y 27 se ordenaba no desamparar al levita. En Deuteronomio 14, 28 al 29 decía, cada tercer año se almacenaba provisión para levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. En Nehemías 10, 35 al 39, 13, 10 al 13, cuando el pueblo dejó de contribuir, los levitas abandonaron su servicio para trabajar en los campos. Quiere decir, hay una disyuntiva. Si tú quieres que los ministros del altar estén disponibles para servir a la iglesia, hay que sustentarlos de alguna manera. Porque si no, van a tener que abandonar sus funciones ministeriales para cubrir funciones en el campo de trabajo. Y esa es la contradicción que encontramos muchas veces en las iglesias. Queremos ministerios full time, como les llaman en las iglesias, ministros competentes que den excelencia, que se dediquen a la oración, al estudio de la Escritura, a la preparación de predicaciones, a la administración de los santos, a la administración de la iglesia, que estén full time ahí, pero no estamos dispuestos a sostenerlos para que lo puedan hacer. Y eso ya en el Antiguo Testamento se había convertido en un problema. Y es lo que Malaquías le está diciendo al pueblo. Si ustedes traen su diezmo y su ofrenda,
el Señor mismo dijo que reprenderá al devorador por ustedes. Es una promesa. Lo que siembre no se perderá, mi trabajo no se echará a perder, porque me acordé de la casa de Dios, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de los levitas, de los sacerdotes, de los que trabajan en el altar, de los que ministran para que yo tenga el favor de Dios y la misericordia de Dios y pueda vivir en relación con Dios y crecer en esa relación. Así que, en principio, aunque no vivimos bajo la ley, podemos entender el tesoro antiguo que podemos obtener de estos pasajes bíblicos que te acabo de compartir y espero que tú los puedas estudiar con detenimiento. Tú lo vas pausando, lo buscas en tu Biblia y lo vas leyendo, como un buen bereano. Hablemos como bereano. Hay unas promesas claras en Malaquías 3, del 10 al 12. Dice, el pasaje contiene varias imágenes de bendición. La primera, habrá alimento en la casa de Dios. La segunda, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Tercero, derramará bendición abundante. Cuarto, reprenderá al devorador. Quinto, el fruto de la tierra será protegido. Sexto, la vid no perderá su fruto prematuramente. Las naciones, séptimo, las naciones reconocerán la bienaventuranza del pueblo. O sea, otras naciones van a decir, ¿cómo es que funciona ese Dios tuyo que te bendice tanto? Le tenemos que sacrificar nuestros hijos, nuestros primogénitos, como hacemos con Moloc, para que llueva y haya fruto, como hacemos con Acera, para que haya fructificación en la tierra y haya lluvia. No, solamente tienes que ofrendar y diezmar. La tierra será considerada deseable. Habrá prosperidad en esa tierra. La gente va a querer vivir en un país, en un ambiente como ese. Estudie bien Malaquías 3, del 10 al 12, y va a ver que ahí hay mucho más contenido, mucho más tesoro antiguo que simplemente obligar a diezmar. Y si lo dejamos en el contexto de todo el libro, habla de la actitud del pueblo, no solamente ante dar, sino ante el Dios que le ha dado todo lo que tienen. ¿Ok? Así que el principio que atraviesa este pasaje es el siguiente. Dios toma en serio la manera en que su pueblo administra lo recibido, sostiene su obra y cuida de quienes dependen de la fidelidad comunitaria. Lo voy a repetir. Este es el principio, el tesoro antiguo de Malaquías. Dios toma en serio la manera en que su pueblo administra lo recibido, sostiene su obra y cuida a quienes dependen de la fidelidad comunitaria. Los huérfanos, las viudas, los pobres, los extranjeros y los que viven del ministerio. Hablando de cómo se sostienen los que viven del ministerio, que es una de las críticas recientes que se hicieron virales en las últimas semanas, por carteras que por un video no sabemos si son copias chinas u originales, y si son originales no sabemos quién las pagó, si fue un regalo, si es parte del producto de un negocio propio o de un negocio familiar, ¿verdad? Porque nadie ha evaluado historial de ingresos, nadie ha evaluado documentos oficiales ni de la iglesia, ni del ministro, ni de la familia.
Pero todo el mundo llega a su conclusión por la marca de un producto y en ese sentido tenemos que tener cuidado. Pero ¿qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, relacionado con el sostenimiento de nuestros ministros en la iglesia? Pues el Nuevo Testamento no mantiene el sacerdocio levítico como estructura de la iglesia. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes formamos parte de un pueblo que es sacerdotal. A diferencia de muchas iglesias, como la Iglesia Católica, que tiene su sacerdocio y el pueblo laico, en la iglesia primitiva y en la iglesia protestante y en las iglesias pentecostales, entendemos que el sacerdocio es universal, que todo el pueblo de Dios es sacerdocio. Real sacerdocio y nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Así que ese sacerdocio en Primera de Pedro 2:5 dice que todos nosotros somos casa espiritual y sacerdocio santo. En Primera de Pedro 2:9, como les acabo de mencionar, dice que somos un linaje escogido y real sacerdocio. Un sacerdocio no real de verdadero, real de realeza. Apocalipsis 1 del 5 al 6 dice: Cristo hizo de su pueblo un reino de sacerdotes y gente santa. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice que los redimidos sirven como reino sacerdotal. Pero que todos seamos sacerdotes no elimina la diversidad de ministerios y funciones dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que se va a dedicar más de lleno al trabajo del ministerio y hay gente que se va a dedicar menos al trabajo del ministerio, porque cada sacerdocio se va a llevar a cabo en distintas partes de la sociedad. Unos desde la oficina como doctor, otros desde la oficina como secretaria, otros en la oficina como ingeniero, otros en el aula del salón de clases de una escuela elemental, otros en el servicio de mantenimiento de una organización, otros como policías, otros en tantas y tantas maneras, pero están aquellos que por necesidad de la iglesia tienen que dedicarse más tiempo o completamente a la administración al cuerpo de Cristo. Así que vamos a ver algunos versículos que nos enseñan en el Nuevo Testamento el sustento ministerial a los que trabajan en el ministerio, empezando con Jesús. En Mateo 10, del 9 al 10, la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Palabras de Jesús. Vaya, no se preocupen porque van a comer y beber, porque Dios les dará. Cuando entren en una casa, reciban lo que le den, porque el obrero es digno de su salario. Lo repite Lucas 10:7. Pablo también nos habla del derecho de los ministros a ser sustentados derecho de los ministros a ser sustentados por las iglesias. En 1 Corintios 9, del 4 al 6, Pablo dice que los apóstoles tenían derecho a recibir sustento y a viajar acompañados por una esposa creyente. Y habla que Cefas, Pedro, recibía un salario, un sustento, para poder hacer su obra apostólica juntamente con su esposa. Así que en 1 Corintios 9, del 7 al 11, continúa Pablo diciendo que quien siembra lo espiritual puede participar de lo material. Quiere decir, esta es la perspectiva. Si estos ministros se dedican a sembrar en mí
como creyente y miembro de la iglesia lo espiritual para que mi alma sea prosperada y yo sea prosperado y tenga salud en todas las cosas, ¿cómo prospera mi alma? Ellos tienen el derecho y yo tengo el deber de sembrar en ellos lo material. Creo que lo espiritual vale mucho más que lo material. Sin importar la cantidad material que se reciba o se dé, lo espiritual es invaluable. Y Pablo decía en 1 Corintios 9 del 7 al 11 que aquellos que siembran lo espiritual tienen derecho a recibir una siembra material por el trabajo que efectúan para la iglesia. En 1 Corintios 9 del 13 al 14, Pablo entonces dice que quienes sirven al altar participan del altar. Del mismo modo, el Señor ordenó a quienes anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así como los levitas servían en el altar y participaban del altar, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, los que predican el evangelio deben vivir, deben ser sustentados por el evangelio, por la obra del evangelio, por la iglesia. En 2 Corintios 11, del 8 al 9, Pablo dice que recibió ayuda de otras iglesias mientras él servía en Corintio. Pablo mismo recibía ayuda de otras iglesias mientras servía en Corintio. Mientras hacía su obra apostólica, al igual que Pedro con su esposa, Pablo recibió ayuda, sustento de la iglesia. Filipenses 4, del 14 al 18, la iglesia de Filipo participó financieramente en su ministerio. La iglesia de Filipo activamente, los filipenses, invirtieron en el ministerio de Pablo, sembraron lo material en aquel que había sembrado lo espiritual en ellos. En Gálatas 6:6, hablando de los ancianos y de los maestros, Pablo dice que quien recibe enseñanza debe compartir toda cosa buena con quien le enseña. No es bueno que los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas cobren por lo que enseñan, pero tampoco es bueno que pasen hambre y necesidad. Cuando fuiste enseñado por ellos, quien recibe enseñanza debe compartir toda cosa buena con quien le enseña. Hay que honrar esos maestros. ¿Qué ha sucedido? Que a falta de pan galleta, dice un refrán, muchos ministerios han tenido que poner un precio, un donativo, una ofrenda básica para dar sus enseñanzas, porque por el otro lado la iglesia está mal enseñada y no suplen de todo lo bueno que reciben, material y espiritual, al que enseña. Y vemos pastores, conozco muchísimos pastores, y he tenido mi experiencia personal junto con mi esposa, de sacar de nuestro trabajo, de nuestro dinero, para sostener la iglesia, rentas, agua, luz, ayuda a los demás. Nosotros diezmamos de lo que recibimos, de todo lo que recibimos, diezmamos. Y así muchos pastores que sacan de lo que no tienen para ayudar a la iglesia. Pero cuando ellos están pasando necesidad, la iglesia está pendiente a ellos o solamente dice, yo oro por el pastor para que el Señor le supla, fallando a lo que en el Nuevo Testamento Santiago dice que cuando tú ves que un hermano tiene necesidad, no le digas yo voy a orar por ti, ven en paz.
sino suple lo que necesita, porque la fe sin esa obra de amor es una fe muerta. Y niega la fe de Abraham, que diezmó a Melquisedec. Niega la fe de Jacob, que diezmó a Leví como sacerdote de su casa. Niega la fe que en la ley se ordenó legislativamente para que el pueblo sostuviera a los que trabajaban en el altar y ministraban en el altar día a día. Cosa que en el Nuevo Testamento se traduce al que predica el evangelio, viva del evangelio. Primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice que Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien, aquí está hablando algo más de enseñar, hablando del gobierno de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien, los que administran bien, los que cuidan bien la casa. Y la casa es no solamente el edificio, el agua, la luz, el internet, el teléfono, el aire acondicionado, los baños, el papel de inodoro, las meriendas, los programas. Es el que gobierna también bien los ministerios, el funcionamiento entre los hermanos. Los ancianos que gobiernan bien, especialmente quienes trabajan en predicar y enseñar, son dignos de doble honor. Y ese honor está hablando de una porción de ayuda financiera que se le daba a alguna gente en la iglesia, pero que a los que gobiernan bien y predican hay que darle doble honor, porque están haciendo dos cosas: administrar, gobernar y predicar. Doble pago. Biblia. Entonces, el problema es que encontremos que es malo que alguien disfrute del trabajo que hace. Si gobernó bien la iglesia y la iglesia tiene 1.500 miembros, 2.000 miembros y la capacidad económica para pagarle a ese gobernador de la iglesia, a ese administrador de la iglesia, ese predicador, ese que enseña, un buen salario, ¿qué diferencia tiene a que un CEO cobre dinero por administrar bien una empresa? Es trabajo. Es trabajo que lo saca de planes personales, de proyectos que pudo haber desarrollado, de negocios, y lo invierte en la iglesia, dándole no solamente lo espiritual, sino lo administrativo. Pues sea ese digno de doble honra. Tercera de Juan, capítulo, versículos más bien 5 al 8, porque es un solo capítulo. Dice que la iglesia debe sostener dignamente a los obreros enviados por causa del nombre del Señor. Sostener dignamente a los enviados, al ministerio apostólico, a los que salen de la iglesia a predicar el evangelio. Obviamente, así como hay esta orientación a la iglesia para sostener el que ministra, también hay unos contrapesos que cualifican estas dádivas, estas ofrendas, este sostenimiento, y cualifican la calidad de ministro que la puede recibir. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:17 dice que el honor con los ancianos que gobiernan bien y trabajan en la palabra de Dios. Se sostienen los ancianos, pero tienen que gobernar bien y trabajan en la palabra de Dios. Esta persona que llega un domingo, vamos a suponer, soy pastor de la iglesia y llegué el domingo y vi un video de otro pastor en YouTube
y lo saqué los versículos y vengo el domingo y ahí de la manga, production, como decimos acá en Puerto Rico, hago una predicación el domingo y no me preparé, no oré, no busqué el rostro del Señor, no estoy preparando mensajes, no estoy orando sobre la iglesia. No tengo por qué recibir sustento si no estoy trabajando. Me estoy inventando algo a última hora para salir del paso. Pero si dedico tiempo al estudio, tiempo a la preparación y a la oración, no debo por qué no ser sustentado. Así que para ir adelantando, los que ministramos y de alguna manera recibimos de la iglesia sostenimiento, sustento, tenemos que rendir cuenta. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, del 5 al 9, establecen requisitos morales de carácter para esas personas que van a ser puestas en estos cargos. Primera de Timoteo 5, 19 al 21, regula las acusaciones y la disciplina contra los ancianos. O sea, contra un anciano no se puede admitir acusación sin que hayan 2 o 3 testigos. Evidencia real. Segunda de Corintios 8, 18 al 21 muestra el cuidado apostólico por administrar las ofrendas honradamente delante de Dios y de los seres humanos. Hay que tener transparencia y hay que administrarlo bien. Esto no quita que también hay ministros como Pablo que voluntariamente renunciaban a su derecho de ser sustentados. Pablo, por ejemplo, en Hechos 18, del 1 al 3, aparece confeccionando tiendas, casetas, casas, ¿verdad? Vamos a decir una caseta de campaña, una tienda. Y él trabajaba en eso para sostenerse. En 1 Corintios 9, del 9, 12, 15 al 18, dice que él renunció en ciertas circunstancias a recibir sustento para no ponerle obstáculo al evangelio. Hay ocasiones que es mejor tú decir, mira, yo no cobro, porque puede ser que cobrar o recibir un sustento sea visto como un obstáculo. En Primera de Tesalonicenses 2:9 dice Pablo que trabajó día y noche para no serle gravoso a la iglesia. Si tu sustento va en deterioro de la congregación, hay que evaluar si se puede sustentar o no a esa persona. En Hechos 20, 33 al 35, dice Pablo que sus manos atendieron sus necesidades y las de sus compañeros. O sea que Pablo trabajaba para que su equipo apostólico y él tuvieran sustento suficiente. Habla, por ejemplo, de el welfare, una ayuda que se le daba a las viudas en la iglesia, ¿verdad? Pablo también habla de eso. En Hechos 6, del 1 al 6, dice que la iglesia organizó la distribución diaria para las viudas. Eso está planteado desde un principio. Los que tienen necesidades en la iglesia se les va a suplir. Pero ¿se les va a suplir a toda persona? No. Tesalonicenses dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Queriendo decir, si puedes trabajar, trabaja, porque no nos vamos a juntar con el que anda desordenadamente, con el que quiere recibir dinero de la iglesia, pero no trabaja. En 1 Timoteo 5, del 3 al 16, dice que se debía honrar a las viudas que verdaderamente tenían necesidad, las que eran viudas de verdad, las que no tenían hijos ni familias que las sostuvieran y que no andaban en murmuraciones ni por ahí perdiendo el tiempo en cosas que no eran espirituales. Si tenían hijos que la sostuvieran, que los hijos la cuidaran, no la iglesia. O sea, esto te lo traigo
para que veas que hay unos patrones bíblicos neotestamentarios de cómo y a quién y cuándo ayudar. ¿Ves? Cuándo sustentar. Ahora, la viuda que había que sostenerla se sostenía de corrido. No se le podía quitar el sustento. Y así pasa en nuestras iglesias, créame. Para que en la iglesia practicamos esa enseñanza que Jesús dijo, que cuando tu derecha haga algo no se lo digas a la izquierda. Pero en las iglesias hay personas que su renta se paga por la iglesia todos los meses. Que se les ayuda todos los meses. Hay gente que se les ayuda en casos excepcionales. Y hay ministros que por estar dedicados de lleno a la congregación, a la iglesia, al desarrollo de la visión y el propósito de Dios, son sustentados por la congregación. Entonces, la falta de diezmo y ofrenda pone en riesgo esa ayuda, ese sustento, ese alimento, y pone en riesgo el resultado espiritual de lo que esa persona pueda sembrar en la iglesia. Porque ya no es que voluntariamente se buscó un trabajo part-time, a medio tiempo, para no ser gravoso a la iglesia. Es que con todo y con el trabajo que tiene con la iglesia, al no poder ser sustentado por olvido, se tiene que ir a trabajar fuera para sostener su casa, su comida, su agua, su luz, su teléfono, donde los hermanos de la iglesia lo quieren llamar y encontrarlo. Pastor, ¿por qué no me respondió el teléfono? El pastor no le sale con una mala crianza y le dice, porque tú no me lo pagas, ¿verdad que no? Así que tenemos que considerar todo eso y poner los contrapesos adecuados. Yo creo que el problema del diezmo y las ofrendas, yo creo que es más un problema del corazón. Yo creo que mucha gente tiene en su corazón un ídolo que se llama avaricia, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Y por eso critican ofrendar, diezmar. Y me da quizás risa y pena que muchos de los que dicen, que si el diezmo es de la ley, que en el nuevo pacto no hay que diezmar, que eso no es válido ahora. Yo puedo dar un pesito. Abraham no diezmó bajo la ley. No. Pero. Muchas de esas personas, el problema que tienen no es que Abraham diezmó antes de la ley, igual que Jacob. No es que en la ley se enseñó el diezmo como legislación para bendecir al pueblo. No es que en el nuevo pacto no se hable de diezmo. Es que el dinero tiene un lugar en su corazón que no es el correcto. Porque si vamos a la historia en el Nuevo Testamento y leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, 44 y 45, dice que los creyentes compartían sus posesiones según las necesidades. En Hechos 4:32 dice que ninguno consideraba exclusivamente suyo lo que poseía. En Hechos 4:34 al 35, algunos vendían propiedades y colocaban el producto a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido a todo el pueblo según la necesidad, para que nadie tuviese necesidad en la iglesia.
En Hechos 4, 36 al 37, Bernabé es presentado como un ejemplo de esto. Y en Hechos 5, del 1 al 11, Ananías y Zafira fueron juzgados por el Espíritu Santo y murieron en el templo, en la casa del Señor, en la reunión. Porque su corazón no estaba en esa comunión de amor, en esa dádiva de fe. Entonces sí, ok, en el Nuevo Testamento no tenemos que diezmar. Pues vende todo lo que tengas en exceso. Quédate con lo necesario. Tráelo a la iglesia, el dinero, como no hizo Ananías y Zafira. Como hizo Bernabé, hijo de consolación. Vende todo lo que tengas en exceso y tráelo a la iglesia. ¿Qué es más? Y ahí es que está el problema de los que argumentan que no creen en el diezmo. Que no creen en el diezmo, pero tampoco creen en el libro de los Hechos. ¿Y por qué no creen en eso y no lo practican? Como Abraham, que por fe practicó lo que creía, que Dios le había revelado. Porque el amor al dinero está en sus corazones como en aquel joven rico. Yo cumplo con todos los mandamientos, Jesús. Pues vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Perdón. Y ahí demostró que el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo no era lo que gobernaba en su corazón. Que el dinero y el amor al dinero era más importante. No creemos en el diezmo porque es de la ley. Practiquemos el libro de los Hechos. Sostengamos a todo el que tiene necesidad en la iglesia para que nadie tenga necesidad. Todo lo que esté de más. El tercer carro que no usas, el cuarto carro que no usas, la segunda casa que no usas. Por eso Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a Mamón, el Dios de la riqueza, porque no se puede tener dos señores. Mateo 6, 19 al 21, Mateo 6, 24, Lucas 16, 13. Mamonas, el Dios de la riqueza. No se puede tener dos señores. Habiendo dicho todo esto, ¿cómo debe dar el creyente del nuevo pacto entonces? En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no importa si tu ofrenda es billonaria. Si lo diste sin fe, no agrada a Dios. Así que toda ofrenda, como las de Abraham, las de Jacob y las nuestras, tienen que ser dadas por fe. Yo tengo que creer en las promesas de Dios. Yo tengo que creer que Dios recompensa al que da, que le da con abundancia, con sobreabundancia. Yo tengo que creer en Él y en sus palabras y en sus promesas y en sus enseñanzas bíblicas acerca del diezmo, la ofrenda y todas las dádivas que se dan. Es tanto así que en 1 Timoteo 5:8 Pablo dice que el que no provee para su propia familia ha negado su fe. Y es peor que los impíos. Se debe dar con amor. 1 Corintios 13:3 dice que si tú puedes repartir todos los bienes para alimentar a los pobres, resultaría espiritualmente vacío si no hay amor. Sería metal que resuena y címbalo que retiñe. Porque el amor y la fe es lo que le da sustancia
al acto de dar. Así que no es solamente dar, es dar por fe y la fe obra por el amor. Y el amor es a Dios sobre todas las cosas, no al dinero, y al prójimo como a mí mismo. Pensar en los demás. Piensa en tu pastor, en tus líderes, en esa gente que por tu diezmo y por tu ofrenda pueden pagar su agua, su luz, su comida y dedicarse de lleno a sembrar en ti lo espiritual. Debe ser voluntariamente. 2 Corintios 9:7 dice que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Nadie da con alegría si no da por fe en amor. Ese pasaje excluye la coacción, la humillación, la manipulación, la competencia y la amenaza ministerial. Usted no puede dar por ninguna de esas razones. Si va a dar por una de esas razones, su ofrenda no va a agradar a Dios porque no tiene la fe correcta. Y por ende, no es obra en el amor correcto. Debe ser proporcional a lo que tú has ganado y prosperado. 1 Corintios 16, del 1 al 2, es un eco de aquellas palabras de Jacob. Si tú me prosperas, yo te voy a dar el diezmo porque tú eres mi Señor y mi Dios. Aquello que Abraham hizo con Melquisedec, tú me diste la victoria sobre estos reyes, yo te voy a dar el diezmo. 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice que cada creyente debe apartar una ofrenda financiera según hubiese prosperado. La palabra dice que nosotros somos prosperados y tenemos salud en todo conforme prospera nuestra alma. Entonces, el que está sembrando lo espiritual en ti tiene que ver con tu prosperidad y con tu salud al final. Pues de ese producto, siembra lo material en el que sembró lo espiritual. Eso es lo que la palabra te está diciendo. ¿Cómo se debe dar esa siembra? Esa ofrenda, esa dádiva, ese diezmo, esa ayuda a los pobres. Debe darse generosamente. 2 Corintios 8, del 1 al 5, y luego el verso 7. Dicen que la iglesia de Macedonia dieron con abundancia de gozo y a pesar de su pobreza, ellos debían abundar también en la gracia de Dios. Ellos lucharon contra Pablo. No. Pablo, no. Pablo le dijo, no, espérense que ustedes tienen escasez. No, Pablo, no. No nos quites la bendición de sembrar con abundancia, porque si sembramos abundantemente, abundantemente vamos a cosechar. Hay promesas de Dios en esto. Yo quiero participar de la promesa. 2 Corintios 9, 5 al 11. El que siembra generosamente también cosechará generosamente. Dios provee para que el creyente pueda abundar en buenas obras y en generosidad. Y como dije, en Mateo 6, del 1 al 4, Jesús nos enseña que eso que hacemos debe ser discreto. Que lo hagamos en lo secreto, que lo que haga la derecha no se entere la izquierda, porque Dios nos va a recompensar entonces en público. Hay una recompensa, hay promesas, hay bendición en tu generosidad. Si no, ¿por qué Jesús se sentó a ver las ofrendas que llevaban en el templo? Y veía los líderes, los religiosos, llevar ofrendas y de repente dice, oye, mira esa viuda, mírala. Ella dio todo su sustento. ¿Qué fe tú tienes que tener para lo único que te queda de comer? Dárselo a Dios. Ella no dio el diezmo. Ella dio todo.
Y yo me pongo a pensar, ¿qué daban los otros religiosos? De los que les sobraba, dijo Jesús. Y Jesús estaba allí sentado, observando no solamente lo que hacía cachín, cachín en el canasto de las ofrendas, estaba observando el corazón de los que llevaban. ¿Y usted cree que con el carácter que tiene Dios y el Señor, a través de toda la escritura, aquella viuda quedó desamparada y sin sustento aquel día? Especialmente si Jesús la notó. La Biblia no dice cómo el Señor le suplió, pero de seguro Dios le tiene que haber suplido sobreabundantemente, más que aquellos que daban de lo que les sobraba. Por eso la ofrenda de Caín no era como la de Abel, porque Dios no le tiene que gustar todas las ofrendas. Dios siempre ha dicho, esta es la ofrenda que me gusta y esta no me gusta. Ahora bien, habiendo dicho todas esas cosas, hay unos pesos y contrapesos en el diezmo, en la ofrenda. Yo diezmo. ¿Por qué diezmo? Porque tengo una revelación de unas promesas de Dios. Entiendo que Abraham, sin estar en la ley, por fe diezmó. Jacob también. Y yo vivo en fe, como la de Abraham. Y de lo que Dios me da y de lo que Dios me suple, yo le diezmo. También doy otro tipo de dádivas, ofrendas. No las anuncio. Y en la iglesia nuestra no la anunciamos. Quizás la gente dirá, esa gente no hace nada. Pero es que nosotros somos ambiciosos para el Señor. Nosotros no queremos dar a los pobres en público y que el aplauso de Facebook y de Instagram sea nuestra recompensa cuando pudimos haber recibido del Señor una recompensa mayor. Así que damos con generosidad, pero callados. Ahora, tenemos unos libros financieros que explican lo que hacemos para todo aquel que tenga dudas y quiera verlo. Por el otro lado, tenemos que ver la parte más terrenal y mundana del asunto. Si todos nosotros queremos enseñanza bíblica, predicación, consejería, cuidado pastoral, programas para niños, programas para jóvenes, formación de matrimonios y familias, atención de adultos mayores, asistencia a desamparados, ayuda a las viudas y a personas enfermas, evangelización local, misiones, producción de materiales, tecnología, mantenimiento de instalaciones, seguros, servicios públicos, salarios, transportación y cumplimiento administrativo y legal en la iglesia, todo eso cuesta dinero y el diezmo es una plataforma base que le deja a los administradores de la iglesia entender con qué dinero pueden manejarse mes tras mes y hacer una planificación financiera. Porque si dependiese solamente de ofrendas espontáneas y voluntarias, no se podría alquilar un edificio, no se podría comprar un edificio, no se podría pagar un seguro, no se podría ayudar a nadie consecutivamente porque no se sabe si va a estar o no va a estar y sí se confía en el Señor. Pero uno administra con los pies en la tierra y la fe en la gloria. Porque si lo haces al revés y administras así como que a lo loco, cuando el banco venga a quitar guaguas de transportación, cuando corten el internet, el agua, la luz, cuando no tengas aire acondicionado, cuando el banco venga a quitar la propiedad de la iglesia, nadie te va a decir, qué bueno, pastor, que usted se movió por fe sin mirar los números. Te van a decir que fuiste un mal administrador.
Y la palabra nos llama a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y un principio administrativo es que tú no puedes contar con lo que no tienes. Así que es mejor administrar desde lo que sabemos que es estable y lo que llegue sobreabundante, pues eventualmente diremos qué hacer con eso. Y lo más estable en una congregación que no tiene fondo, por ejemplo, desde el Vaticano, es decir, el diezmo de esta congregación está rondando este número y desde ahí organizamos nuestras finanzas. Todo lo que llegue por encima, pues ya decidiremos qué hacer, ahorro, aquello, saldo de deuda, ayudar a fulano, a sutano. Pero así funciona esto, mis amados. Fíjense que Jesús tenía tesorero. De verdad que Judas era un ladrón. Pero Jesús tenía tesorero. Quiere decir que habían ingresos al ministerio y salidas del ministerio económicas. Y alguien tenía que administrar eso. Incluso había mujeres ricas como María Magdalena, Juana, Susana y otras mujeres que servían a Jesús y a los discípulos con sus bienes. Había mujeres que tenían dinero y sostenían el ministerio de Jesús. Ingresos, gastos ministeriales. Son tantos los pasajes en la Biblia que hablan de administración y promesas financieras que sería increíble pensar que alguien sobreespiritualice las cosas y no entienda que la buena mayordomía, la finanza y la bendición de Dios espiritual andan juntas en este reino. Tanto que en la lista de dones espirituales de Primera de Corintios, en el capítulo 12, verso 28, habla del don de los que administran. Así que hay un don para administrar. Dios está en todo este asunto. Así que terminamos preguntándonos una vez más, ¿diezmar o no diezmar? Pero yo creo que los padres de la época patrista de la iglesia, como Ireneo de Lyon, escribieron palabras que están ahí en la historia de la iglesia, que nos ilustran fielmente la conclusión de este episodio. Ireneo dijo: los judíos consagraban los diezmos de sus bienes, pero quienes han recibido la libertad destinan todas sus posesiones para los propósitos del Señor, dando gozosa y libremente. En otro pasaje dijo: en lugar de la ley que ordenaba dar los diezmos, el Señor nos mandó compartir todas nuestras posesiones con los pobres. Así que eso es una respuesta de los primeros siglos de la iglesia, antes del catolicismo romano, para esos que dicen que si el diezmo era solamente de la ley, pero no quieren dar en el nuevo pacto, tampoco, como daban en el nuevo pacto. Ireneo se puede resumir entonces así: el diezmo pertenecía a la medida de la antigua administración. La generosidad libre, gozosa y potencialmente total corresponde a quienes han recibido la libertad del nuevo pacto. Juan Crisóstomo dijo: qué vergüenza viene a decir que aquello que no era motivo de admiración entre los judíos haya llegado a ser extraordinario entre los cristianos.
Crisóstomo razonaba que si bajo la antigua dispensación existía tal provisión para los pobres, mucho más debía existir bajo la economía cristiana, en la cual los discípulos habían sido llamados a rendir todo a Dios. Dijo en otro lugar, el cristiano no debería felicitarse simplemente por haber alcanzado el 10%, como si hubiera llegado a la culminación de la generosidad a la luz del amor de Cristo. El diezmo sería apenas un punto de partida. Muy fuerte para que lo leamos en este tiempo, pero lo voy a leer otra vez. El cristiano no debería simplemente felicitarse por haber alcanzado el 10%, el diezmo, como si hubiera llegado a la culminación de la generosidad a la luz del amor de Cristo en este nuevo pacto. El diezmo sería apenas un punto de partida. Diezmar o no diezmar. Hablemos como bereanos. Los leo en los comentarios. Dios me los bendiga.